Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este siguiente capítulo del tan gustado programa Pensando en Voz Alta. Pues parece que ha resultado bien. La propuesta es interesante para muchas personas. En lo personal, a mí me han comentado que está interesante porque estamos tocando temas que normalmente no se tocan. O sea, Sí. hemos tocado temas como Dios en la pandemia. Sí, estuvo bueno, eso estuvo bueno. Hemos tocado temas que la gente tiene miedo de hablar. Y entonces, pues precisamente ese es el punto del programa, ¿no? Pensar en voz alta, porque todo el mundo lo pensamos. Pero pues tú y yo nos estamos dando permiso de hablarlo, ¿no? Y pues lo que se dé. Vamos a expresar un poquito de nuestra opinión aprendiendo. Recuerden, esto es para aprender todos juntos. Completamente. Estamos aprendiendo a hacer esto, cosa que nunca habíamos hecho, ¿ah? Sí, también. Pero bueno, vamos a divertirnos un poquito y aprender un poquito. Bienvenidos. Piensen en voz alta con nosotros. ¿Qué tenemos Exacto. para hoy? Pues mira. Criatura del Señor. Mira, te voy a contar un poquito del contexto Ok. para hacerte la pregunta. Porque No creas que me están sudando las manos ni nada, ¿eh? No. El asunto es que hace unos días estuve platicando con una de mis alumnas. Tiene 16 años, está en quinto de prepa, Jimena. Ok. Y resulta que hubo una situación en su escuela y ella optó porque a la persona líder de un movimiento que se estaba haciendo en la escuela, que no es necesario decir de qué era, lo importante es la importancia viene de otro lado. Ella comentó en privado a la líder de un movimiento que se estaba haciendo en su escuela, le comentó en privado, ¿y por qué no investigamos antes cómo está toda la situación, no? Porque nosotros a lo mejor estamos haciendo una quema de brujas sin tener todos los pelos de la burra en la mano, como dicen. Y entonces, en lugar de contestarle en privado, expuso el punto de Jimena. ¿Por qué no hacemos esto?, dice una persona. Y entonces, pues, todas las personas que estaban en el grupo, pues enojadas, pues le dicen, no, es que eso es una estupidez, eso es una tontería, eso no se puede hacer, ¿no? Pero entonces, Jimena dice, entonces, ¿de qué sirve dar una opinión si en lugar de contestarme en privado o decirme, ya hablamos con las autoridades, ya investigamos, era, mejor vamos a exponer? Y resulta que la idea de Jimena era la adecuada, porque ya querían hacer la quema de brujas, pero resulta que el asunto ya se había solucionado por otro lado, ¿no? Es más, ya se había solucionado meses antes. Entonces Jimena se dio a la tarea de escribir un texto, el cual lo vamos a poner en la descripción del video para que lo lean. Ok. Ese texto es un cuento. Ok. Entonces, a manera de desahogo un poquito, Jimena lo escribió, pues para sacar la idea que ella tenía. Pero hay un párrafo que me llama mucho la atención y tiene dos conceptos interesantísimos. ¿Por qué todo tiene que ser negro o blanco? Porque o estamos a favor o estamos en contra. O sea, como si fuera equipo de fútbol, ¿no? O le vas al equipo o lo odias. No hay puntos medios, no hay grises. Ok. Siendo que la vida está llena de grises. Bueno, ese es mi punto de opinión. Y el segundo punto es, estamos cargando todo el tiempo con nuestra sombra. Nuestra sombra es algo que no podemos quitarnos. Todos los días salimos de nuestra casa y estamos con nuestra sombra. El asunto es que esta sombra es la sombra de la ignorancia. Tomamos decisiones siendo ignorantes Ok. sobre algunos temas. Damos nuestra opinión siendo ignorantes. Ok. Tomamos decisiones de nuestra familia siendo ignorantes. No le damos el permiso a nuestro hijo siendo ignorantes, diciendo simplemente no, cuando no conocemos todo el contexto de lo que está pidiendo el hijo. Todo ese tipo de decisiones ignorantes nos llevan a malos resultados. Ok. Entonces ahí están mis dos cuestiones. La primera, blanco, negro, sin grises, así debe de ser. O sea, ¿está bien lo que está pasando? No me refiero al punto, pero Jimena lo puso en la mesa y me pareció muy interesante. ¿Por qué todo tiene que ser blanco o negro? ¿Por qué no buscar un punto medio donde inclusive a nivel político, a nivel religión, a nivel amistad, a nivel familia, nos puede llevar a muchas más ventajas, ¿no? Ok, a ver, déjame aterrizar porque
demasiada información. ¿Quieres un chicle para masticarlo? Sí, demasiada información. Ok, bueno, saludos a Jimena. Voy a tratar de entender. En su escuela se da un movimiento, pero estamos en pandemia. ¿Fue antes de la pandemia? No, fue hace poco, hace un par de semanas. A ver, sí, para ir entendiendo mejor. Se da un movimiento, supongo que por las comunicaciones virtuales, exacto, o grupos de WhatsApp o de lo que sea. Okay. Y hay que tomar una decisión. Ella opina al respecto en uno de esos foros. Bueno, no. No, en uno de esos foros ella opta por mandarle mensaje en privado a la persona que es líder del movimiento. Y la persona lo publica. Lo rebota en pleno. En pleno, y entonces hace ahí la... Ok. Pero entonces ya había un... O sea que ya había un... el asunto ya estaba resuelto, solamente por falta de conocimiento de que estaba resuelto, se vuelve a generar otro problema. Dicen, vamos a matar a alguien. Ok. Bueno, también eso es muy común. Y eso creo que habla de nuestras pasiones. Ajá. Como personas. Sí. Siempre la pasión del carácter o la pasión por hacer lo que hacemos puede tener cierto descontrol, creo yo. Creo que eso es muy humano. ¿A qué tenemos pasión? Cualquiera que sea, por ejemplo, tu pasión puede ser el hablar, el comunicar. Hay gente que es comunicadora o comunicativa de por sí. El poder expresar lo que piensa, lo que siente, lo que vive. Y de ahí, por ejemplo, carreras como la comunicación o el periodismo, que escuché una frase el otro día que me hizo reír no sabes cuánto, que decía, si no tienes vocación, estudia comunicación. Me hizo reír mucho, ¿no? Porque puede uno pensar muchas cosas, pero bueno. Exacto, se puede prestar a para muchísimas tela, cosas. ¿No? Y el tema es que sí, hoy tenemos muchos canales de comunicación. Tenemos muchos medios de expresión personalizados. Sí. Hoy, cada quien podría tener su noticiero en casa. Cada quien podría tener su programa de YouTube. Sí, por ejemplo, ¿no? Cada quien puede tener esa oportunidad. Sí. Es bueno o es malo dependiendo del uso que le des. Claro. Y el uso que le des habla de la pasión que tú tienes en la vida. Okay. La intención nuestra es tratar de aprender y que la gente aprenda con nosotros. Sí. Y de comunicar nuestros pensamientos en voz alta. Esa es una pasión que tenemos en esto. De acuerdo. Y por eso nos tomamos el tiempo para hacerlo. De acuerdo. Entonces cada quien tiene su propia pasión y tiene su manera de expresar las cosas. Cuando tú piensas que tu pasión o tu manera de hacer las cosas es la única, podrías estar entrando en un problema. O podrías estar siendo la solución a algo. Como el caso claro. de la chica que claro. tú comentas. Exacto. O sea, exacto. Esto puede tener muchos pueques. El tema es que la pasión es algo difícil de educar o difícil de domar. Sí. Velo en el deporte. Velo en el deporte. Bueno, es el mejor ejemplo, ¿no? Claro. Bien dicen que si en México no existiera la lucha libre o el fútbol, nos estaremos matando en la esquina, ¿no? Bueno, sí puede ser. Sí porque puede desbordamos nuestra pasión. Exacto. En los lugares adecuados. Sí. El tema es ese, ¿cuál es el lugar adecuado? Acabas de mencionar algo muy importante y es algo que yo quería comentar. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió. Podríamos decir, lo adecuado era en privado, o podríamos decir, lo adecuado era en público. Hay un principio que yo he aprendido y es el siguiente. Si hay algo que te atañe en público, o te hacen parte de ello en público, tienes que resolverlo en público. La respuesta es en público. Claro. Si se busca en privado, la respuesta debe ser en privado. Entonces estás equilibrando una pasión, por así decirlo. O estás equilibrando una circunstancia. Y estás controlando. Claro, porque el tema de la pasión es eso. La pasión normalmente es una cuestión física. De acción, reacción, como lo dicen las leyes de la física, ¿no? Y a veces romper ese ciclo es bien difícil. Tú sabes más de eso que yo,
pero las leyes de la física dicen que a toda acción corresponde Una reacción de igual medida. igual medida. Pero si no mal recuerdo, hay una parte donde dice que se va incrementando la fuerza. Depende del tipo depende del tipo de acción que se ejecute. Exacto. Por ejemplo, aquí hay una pared. Si estuviéramos jugando frontón, yo le pego a la pelota, sale con una fuerza. Al rebotar tendría que salir con otro tipo de fuerza. Entonces, a veces cuando estamos en ambientes físicos apasionados de acción-reacción, eso va creciendo, va creciendo. Perdóname, que eso hubiera pasado si en lugar de yo preguntarte cosas sobre la Biblia y escucharte como creo que te escuché, en lugar de eso te refutara. Y entonces se vuelve una discusión que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo al punto de que ya no podemos platicar. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque solamente, o sea, si tú te metes en una conversación solamente para ganarla, ya perdiste de entrada. Bueno, más bien, si te metes en una discusión, más allá de otra cosa, si no vas a una conversación, si vas a una discusión, entonces eso puede pasar. De entrada ya. Si tú lo puedes controlar, si puedes bajarle las revoluciones a esa pasión, si puedes bajarle las revoluciones al carácter, a muchísimas cosas que influyen, entonces podrías tener un diálogo. Entonces, yo creo que en estos casos lo que conviene o lo que convendría, yendo a que si todo es blanco o todo es negro, puede que así sea. El tema es cómo resuelves, de qué lado vas a estar de acuerdo. Okay. No sé si me explico. Sí. Los grises pueden estar en las opiniones, pero para saber si es algo blanco o es algo negro, tendríamos que saber qué es y sobre qué está fundamentado. Porque sí hay situaciones en la vida que son blancas o negras. Pero no todas. Inclusive, como dices, para saber si es blanco o negro, tenemos que entender el contexto, todo lo que está alrededor. El blanco se forma de una forma, el negro se forma de otra forma. Exacto. Vamos a tratar de... Creo que este tema da para mucho. Yo creo que tendríamos que ir haciendo ahí algunas pausas, okay, para irlo direccionando. Hablando de cómo se apasionan las cosas y a qué punto llegan. Ya dijimos una cosa, si es en público, se soluciona en público. Si es en privado. Eso ya nos da una medida, ya nos da un estándar, ya nos da un protocolo, ¿no? Los protocolos sirven para eso, para poderle dar orden a las cosas. Y el primero que tiene que seguir los protocolos es el líder. Sí, debiera ser. Bueno, exacto, debiera ser. Que es una situación ideal. Sí, todos tenemos que aprender a seguir los protocolos. Ahora, hablando de cómo se van subiendo de tono las cosas, y más cuando hay muchísimas opiniones y cuando hay muchísima gente con diferente pensamiento, es ahí donde se hacen todos los matices de los colores, ¿no? Y ya no sabes si era negro o era blanco. Ya lo importante a veces, o más bien lo que resulta, es solamente una discusión sin fin. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Desde mi punto de vista, puede ser así de simple. Mediante la sabiduría. Si yo conozco el tema, si yo realmente tengo noción de lo que está ocurriendo, o por lo menos estoy informado de una manera, de una fuente fidedigna, entonces puedo tener mayor control. Ahora, acción, reacción va subiendo. ¿Cómo rompo eso? Tengo que hacer una pausa. Tengo que romper ese fenómeno físico de acción-reacción. Dejar de pegarle a la pelota para que la pelota ya baje su inercia. Exactamente. Entonces, ¿cómo logro eso? Haciendo una pausa. O sea, hay campañas que se hicieron hace muchos años, pero que siguen vigentes. Y hay técnicas para esto que dicen, cuenta hasta 10. Respira profundo. Lo decían en la tele. Eso lo que hace es bajar los humos, como decimos. Bajar el nivel de las emociones, bajarle el nivel a la pasión. Que te dé tiempo de pensar y dar una respuesta, no una reacción. Es muy distinto tener una reacción que tener una respuesta. Claro. Una respuesta
es dar solución a una problemática. Sí. Una reacción lo que te va a llevar es a generar otra problemática. Es lo que se vive en un semáforo. Sí. Mira, por ejemplo, el semáforo. O sea, el semáforo, ¿para qué carambas te sirve un semáforo? Control. Orden. Control, exacto. ¿Y cuál es el objetivo del semáforo? ¿Para qué está ahí? Para cuidarte. Sí, claro. Sí, sí, sí. Si tú te lo quieres pasar, a lo mejor no pasa nada. Pero a lo mejor te pones en riesgo tú y al de al lado. O sea, y el problema es que pongas el riesgo al de al lado. El protocolo dice que no importa si no viene nadie, tú te quedes ahí Exacto. detenido, porque es lo que corresponde hacer. Porque eso te podría garantizar que no va a pasar absolutamente. Esa garantía, bueno, nada. es ambigua, ¿no? Bueno, pero baja en cuanto al tránsito. baja en un cuanto al tránsito. 90% el Claro, riesgo de por que te pase supuesto. algo. Y trae orden a todas las cosas. Entonces, si nosotros aprendiéramos a obtener las respuestas y a dar las respuestas, tendríamos menos problemas. Volviendo al asunto del semáforo. El semáforo es una respuesta que alguien inventó para una problemática. Al desorden que había cuando no había Y ahora semáforos. nosotros pensamos que el semáforo es un problema. Bueno, si es un problema, ya habrá alguna respuesta de solución para eso. Sí, claro. ¿Ok? Pero el problema es que es buscarle problemas a los problemas. Sí. Entonces, de donde estamos partiendo, ¿es blanco o es negro? A toda solución le buscamos un problema. Exactamente. Esa es una cuestión de carácter y es una cuestión de Muy actitud. nuestra, ¿no? Muy nuestra y muy universal también. Sí. Tan universal como un principio que yo puedo rescatar de la Biblia. Vamos otra vez a la Biblia. En cierta ocasión le traen a Jesús a una mujer que fue sorprendida en un acto de adulterio. La ley judía en ese tiempo decía que había que apedrearla. Ok. Y la ley era la ley. A ella la encontraron en privado, no en público. Pero la sacaron de ahí y la trajeron a lo público y se la trajeron a Jesús. Ok. Y le preguntan a Jesús, de manera mañosa, por así decirlo. Perdón, ¿era apedrearla hasta que se muera? Sí, O sí, claro. O Sí. apedrearla en un... perdón, en un absurdo sentido de... Tú tienes 5 piedritas, ¿no? O 5 rocas y cada quien tiene 5 y aviente las 5 y ya. Hasta donde yo entiendo, era Hasta que se muera. hasta que muera. Ok. Entonces le traen a esta mujer a Jesús en público. No para ver qué iba a hacer con la mujer específicamente, sino para ver cómo iba Jesús a reaccionar ante esa situación. ¿Por qué? Porque Jesús venía hablando de amor, Jesús venía hablando de paz, Jesús venía hablando de amor al prójimo, Jesús venía sanando enfermos, Jesús venía haciendo una serie de cosas socialmente muy buenas. Entonces lo estaban poniendo a prueba, así como, a ver si muy chicho. De eso se trataba. Ok, Ponerle un 4, diríamos en México. De acuerdo. Vamos a ver cómo reacciona. Y entonces, Oye, pero pensando matemáticamente, puede reaccionar de dos formas, ¿no? O sea, o hace que la justicia no hace que no la justicia, ¿no? Blanco o negro. claro, Entonces, o es blanco o la apedrean o no la apedrean. Ese tendría que ser el resultado. eso es lo interesante del tema. Si Jesús dice que no la maten, él mismo estaría faltando a la ley De los judíos, de los judíos, que era su ley. que era su ley. Y si la apedrean, entonces... Estaría faltando a lo que aparentemente él viene no predicando. él no estaba predicando, que era el amor. Exactamente, O sea, era un acto personalizable, exacto. que se Exacto. podría convertir en un acto personal, ¿no? O sea, Tal es cual. que la traes contra ella y por eso decidiste No que se la trataba apedrearan. de juzgarla a ella, se trataba de juzgar a juzgarlo Jesús. él. Oye, no. Y las situaciones de la vida normalmente tendríamos que observarlas de esa manera. ¿Cómo reacciono yo ante las circunstancias? Siempre pienso cómo reacciona otro ante las circunstancias. A veces tenemos que saber cómo reaccionamos nosotros. Sí. Entonces Jesús es sometido a este escrutinio público y le dicen y se la arrojan ahí, le Y ahí dicen, se la ponen, le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo y le dicen, del- a ver, tú me del- dices a qué hora. sí, claro,
del adulterio y la ley dice que hay que Matar a apedrearla. pedradas. ¿Qué hacemos, Jesús? Están esperando una reacción. Me imagino así todo el silencio de la multitud. Y de repente sale volando una piedra. No, fíjate que Jesús está, dice la Escritura, escribiendo en tierra. ¿Qué estaba escribiendo? No lo sé. Pero estaba con su dedito ahí. Si alguien sabe qué estaba escribiendo, ahí pónganoslo en el dato. Pero lo que sí sé que hizo fue abrir una pausa. Bajar los No ojos. reaccionó. Le bajó los ánimos. Porque todo el mundo tenía la piedra Claro, en la mano. todo el mundo esperando. está esperando y se queda, no los voltea ni a ver. Y él está ahí en lo suyo y me imagino a todo el mundo esperando a ver qué sucede. Y de repente, lo que hace Jesús es dice, perfecto, el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. La Escritura dice, Bueno, y esa frase perdura hasta la fecha. claro, la conocemos hasta hoy, pero a veces no sabemos de dónde viene. Ok. El tema es que después de esta situación, la gente lo que empieza a hacer es, Perdón, pausa. Pregunta. Las personas que tenían, no en el caso no en este caso, en cualquier caso de apedreamiento, digamos, las personas encargadas de aventar las piedras eran civiles como tú y como yo. sí, el pueblo, O sea, era gente que pueblo. estaba pasando por ahí en ese momento. era el pueblo, sí. ¿Qué vale? Vamos a justiciarnos a alguien. Mira, Órale. siempre hay O una sea, parte, yo creo que la parte acusadora, ¿no? Perdón, es que mi pregunta viene porque no sé si había un grupo específicamente designado para hacer eso. Los verdugos. Sí, O sea, no, los sí, que cortaban la cabeza eran personas específicas, no tenían nada que ver con el ajusticiado. sí, el tema es que ahí es cuando ya había una sentencia. Ajá. Había gente que a partir del dictamen de un juez Exacto. generaba una Estaba sentencia. Exacto. designada esto. Aquí, en este caso, o en esa época, eran las personas del pueblo. Sí. Ok. Hasta donde yo entiendo, de todos modos voy a checarlo, pero sí, sí, hasta donde yo entiendo era el pueblo mismo, Ok, porque ok. había que hacer justicia, había que poner precedentes, había que hacer un acto público, bueno, un montón de cosas que podríamos rescatar o de ahí. sea, era durísimo el Era asunto. durísimo, era durísimo. Ok. Era Ok. durísimo. Entonces, pues empezaron a ir después de que Jesús dijo eso. Sí, vamos a retomar esa parte. Jesús dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces, lo que empieza a hacer la gente es calladitos y se empiezan a ir. La pregunta es, ¿por qué se van? Porque si avientan, si no avientan la piedra, significa que han pecado. Claro. Y si han pecado, como ella pecó, entonces te toca, ¿no? No, a lo mejor pecaron de otra forma. Sí. Pero una de las cosas de la ley judía es que, y nos explican mucho más adelante, para no meternos en esos detalles, que si tú cometes una infracción de la ley, eres culpable de toda la ley. Por eso te apedrean. Entonces- Por eso llega a esos niveles Exacto, de matarte por algo, te cortan la mano cuando te robas algo, claro. ¿no? Sí, en algunas culturas, sí, por Exacto. supuesto. Entonces, la consecuencia es mucho más alta que el acto. ¿Te acuerdas la famosa ley del talión de Ojo por ojo? Ese es pareja, ¿no? Sí, esa podría parecer un sentido estricto de la justicia. De lo que es parejo. Sí, claro. De hecho, por eso el símbolo de la justicia es una balanza. Exactamente, que tendría que tener la igualdad. Igualdad, ajá. En este juicio público, en este linchamiento, en esto, De lo que acuerdo. sea, ¿había esa igualdad? No la había. Fue completamente truqueado. La fueron a espiar, la fueron a buscar, la sacaron. La pregunta es, ¿y dónde estaba el tipo con el que estaba? ¿Por qué a él no lo trajeron? ¿Por qué solamente a ella? Ajá. ¿Por qué? Porque la Porque intención no era no hacer era una con ella, justicia. era con Jesús. Sí, claro. Claro, ya. Es- Sí, de acuerdo, Exacto. de acuerdo. Y de es que acuerdo. a veces las cosas que suceden en nuestra vida, esto es lo que yo pienso. La problemática
que vamos viviendo todos los días, el poder mayor que tiene es exponernos a nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos nosotros mismos ante las circunstancias? Creo que ese es el juicio más importante que nosotros tenemos que rescatar. Por eso no ser reactivos, sino generar una respuesta. Alguien que ha podido controlar sus pasiones, que ha podido dominar su carácter en alguna medida, siempre tendrá mejores respuestas. Jesús no les echó rollo, no les dijo, a ver, oye, tú pecaste también. Acuérdate. Sí, o esto está truqueado, no me vengan con... No. Jesús fue a lo concreto. Si no quiso aleccionar a todos dando un discurso. Pero sí lo hizo. Simplemente dijo una frase que vale hasta la fecha. Claro. Y la única que no se fue es la mujer. ¿Por qué? Porque ella era la que sabía que no estaba libre de pecado. ¿La mujer era María Magdalena? No. ¿No? No. Okay, Era otra mujer. Ok. Ella se quedó y ya no se fue. Ella sabía que era culpable. Ok. Ella sabía perfectamente que era culpable. Después de que todos se van, Jesús ahora sí levanta la cara y le dice, oye, ¿y los que te acusaban? Ya no están, ¿verdad? No. Yo tampoco te condeno. Los que te condenaban, más bien. Dice, los que te condenaban, los que te acusaban, ¿dónde están? Los que la llevaron. Los que la llevaron ya no estaban. Claro. Y ese es un principio padrísimo. Si no hay quien te acuse, no hay quien te condene. De acuerdo. Que hoy se maneja como si no hay evidencia, no hay delito. Exacto. Pero hoy se maneja diferente. Y esa diferencia, porque ya tu palabra contra la mía ya es un jugar gato y puede haber millones de empates. Sí, claro. Nadie gana. Sí, por supuesto. Y la mejor jugada es no jugar, ¿no? Pero entonces ahora se recargan ya no en la palabra de uno y del otro. Es que tú me hiciste, no, es que yo no lo hice, es que sí, es que no, y entonces va a ser un juego interminable. Hay principios legales que para fundamentar las verdades hay que llamar testigos. Exacto, y ahí está la evidencia. El mismo Jesús declara y dice, a ver, si yo testifico a favor de mí mismo, legalmente eso no vale. No se puede. No vale. O sea, porque legalmente toda cosa tiene que juzgarse por boca de 2 o 3 testigos. Jesús mismo cita ese principio. Que hoy se aplica todavía. Sí, y hoy allí iban muchos testigos. Sí. Y Jesús utiliza los mismos testigos. A ver, está bien, la ley dice que hay que apedrearla, sí. Órale. No lo niega. Pero... Número 1. Negro, blanco. Sí, efectivamente hay que apedrearla. Eso dice la ley. Ok, vámonos al otro lado. Que también es igual negro o blanco. Le quita los grises. Pero si apedreamos a ella, apedreamos a todos los que no a todos los que han pecado. Ese es el tema. Si tú te vas, ¿por qué te vas? Porque te toca. Porque si yo no soy capaz de aventar la piedra, entonces tendría que ser apedreado. Entonces mejor me voy. Sí, claro. Sí, se vuelve Entonces Jesús le dice, ya, ni yo te condeno. súper justo el asunto. Vete para allá. Vete. Pero sí le dice, no lo vuelvas. Ok. Porque entonces ahí viene mi otra pregunta, ¿no? No peques entonces, más. si ya pecó... La siguiente ya no voy a estar yo. Y si te agarran estos, te van. Exacto, porque si ya pecó y se le perdonó, bueno, que es un decir que se le haya perdonado, el pecado sigue existiendo, la falta sigue habiéndose. Y todos los demás, como cometieron una falta también, no aventaron ninguna piedra, pero entonces eso anula la ley. ¿Acaso anula la ley en el sentido de que entonces ya podemos pecar? Porque como todos somos pecadores, pues ya podemos pecar libre y alegremente. Ese es un tema muy profundo que podríamos tocar en algún otro tema, pero es muchísimo más ya de doctrina cristiana. Pero sí hay una sentencia bíblica que encierra esto que estamos hablando. Blanco, negro, dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo por esta mujer es un ejemplo perfecto de lo que Jesús hace por todos nosotros. Por ejemplo, nosotros podríamos debatir mucho el caso de tu alumna
y de todas sus compañeras. Pero no sabemos los detalles de la historia. Dios sí conoce los detalles de la historia, pero no los expone todos. Simplemente utiliza mecanismos para enseñarnos a todos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pudo haber decretado la muerte de todos los que estaban ahí. Porque ellos mismos están reconociendo, al no aventar la piedra, que han pecado. Jesús, nada más déjame terminar esto. Jesús ama igual a la mujer que trajeron, Sí, que a los que la trajeron. sí, de acuerdo. La otra podría ser nada más la víctima de todos estos, pero Jesús busca el bienestar de ella y también de ellos. No genera una matazón, no genera una reacción, De acuerdo. genera una respuesta benéfica Que para enseña. todos. Ahora, Claro. el asunto es, repíteme lo que acabas de decir de la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, la paga del pecado es muerte. Ahí, tengo una duda ahí. La paga del pecado es muerte, pero el que decide cómo es el hombre. O cómo está el asunto. Ok. A veces lo físico es un reflejo de lo espiritual. Hablamos en alguno de estos capítulos, hablamos desde el Génesis, ¿te acuerdas? Ahí en el huerto, en la creación. Sí, Dios les advirtió que no comieran del fruto porque entonces morirían. sí. Se refería a una muerte espiritual. Ok. La muerte que separa de Dios. Ok, ya te Ah, ok. Hay dos, Tiene sentido ya. hay Sí. dos formas De acuerdo, no de necesita muerte. ser una muerte física. No, porque la muerte física, como quiera, tiene un remedio. Los que creemos en Cristo sabemos que esa es una etapa de la vida eterna. La vida física es una etapa de la vida global, de la vida eterna. La muerte espiritual es una separación totalmente de Dios. La vida física nos puede ayudar a tener una vida de comunión con Dios de manera eterna. Ok. La paga del pecado es muerte. Por eso conocemos todos, y se acerca una semana donde todo el mundo habla del tema, la muerte de Jesús. Porque había que dar una vida en pago por el pecado. De acuerdo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es Cristo. Es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Jesucristo muere para que tú y yo no tengamos que morir. Claro. Y podamos tener Esa vida vida eterna eterna. como al principio. Exacto. Todo va cuadrando. Exactamente. Oye, ¿te parece si hacemos uno de estas fechas específicas que mencionas de Semana Santa? ¿Me parece? Hagamos uno específico de Semana Santa. Creo que es importante que sepamos, porque ya se perdió mucho el sentido, creo. Yo por lo que he visto, ¿no? En el plano de, son vacaciones. Y punto. Son vacaciones. Ok, ¿por qué? Y hay quienes ni siquiera saben por qué, ¿no? O sea, es Semana Santa. O sea, sí, Semana Santa tiene que ver con Dios. Sí, es que a veces es una opinión personal, somos más de observar los ritos que la razón de los ritos. De acuerdo. Entonces, ¿te parece si hacemos uno de la razón de los ritos? Sí. Que estaría chido, ¿no? A final de cuentas, pues de eso se trata esto, de pensar Sí. y de hablar lo que normalmente no hablamos. Claro, y no sé cómo vamos de tiempo, pero para poder cerrar, hablábamos que el conocimiento y la sabiduría de los temas nos pueden ayudar a resolverlo y poner cada cosa en su lugar. No se trata del negro o el blanco o el drama que hay en medio, llámese pasión, carácter, lo que tú quieras, sino realmente cuando damos una respuesta podemos poner cada cosa en su justo lugar. Y a lo mejor sí le corresponde totalmente negro o totalmente blanco. Claro. Pero a veces los grises los manejamos en nuestro drama de la naturaleza humana. Ahí en lo que expusimos hoy de la escritura, podría haber muchos grises. Sí. Uy. Pero Jesús muy fácil pone cada cosa y a cada persona en su lugar. Sería muy importante, para volver al tema con el que empezamos. Tenemos el caso de tu alumna, de todas las demás personas involucradas, de la parte acusada. ¿Dónde te pondrías con una respuesta como la que dio Jesús? Tú,
¿En Ok. qué parte quedarías y cómo actuarías? Claro, ¿O cómo debes actuar la próxima vez que te enfrentes a una situación similar? claro. Eso es lo importante. Los sucesos están en el pasado, pero esas cosas nos tienen que traer la sabiduría para actuar en el presente. Bueno, hay otra pregunta importante, ¿no? Así como dices que ¿dónde te pondrías? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no interviene? Si no le llevan la mujer a Jesús y de repente dicen, vamos a apedrearla. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de alguien como para apedrear a una persona? Uno, que no te hizo nada. Y dos, cuyo pecado no le afectó a nadie físicamente, no le hizo daño a nadie, le hizo daño emocional tal vez a la esposa del fulano. Sí, hay un daño emocional y necesita una consecuencia. Pero la muerte a manos de extraños, primero que nada, el extraño tiene que hacer lo que estás diciendo. ¿Dónde me pongo yo? Sí, mira, es que eso podría tener también una connotación muy profunda. ¿Desde dónde vienen los mandamientos y por qué vienen los mandamientos? Otro capítulo más. Sí, porque, o sea, la ley de Dios y la ley en general es preventiva. Sí, toda ley es preventiva. Toda ley es preventiva. Toda ley es un protocolo, como estábamos hablando hace ratito, es un protocolo que seguir. Sí, No hagas esto y no hagas esto para que no te hagas acreedor a esto. Exacto. Ahora, si ya lo hiciste, pero sabías, entonces el castigo aplica. sí, aplica, perfecto. Pero nosotros somos... Pero yo como extraño, yo no soy capaz de aventarle una piedra a alguien hasta la muerte. O sea, ¿qué tiene que pasar por A mi menos cabeza? que supieras que eso es exactamente lo correcto que se debiera hacer. Que en ese entonces, Podría ser, y bueno, y sería ahí, meternos... y ahí es donde los valores morales de cada quien se van desplazando, como en alguna ocasión dijimos, lo que antes no era normal, el traje de baño, cómo ha ido evolucionando en las mujeres, Sí, claro. ¿no? O sea, Claro. lo que antes era completamente indecente, Ujú. hoy es el traje de baño de abuelita, ¿no? Entonces, toda esa parte moral, ese piso moral se ha ido desplazando. Sí, Porque es- lo que antes era, ¿cómo crees? ¡Ay, Dios mío! Hoy es completamente normal. Es que lo moral tendría que ser también un reflejo de algo espiritualmente correcto. Ujú. Pero a veces nada más somos moralistas. El caso de esta gente que llevó a esta mujer. No Claro. estaban viendo la parte espiritual del concepto. Estaban viendo la parte solamente moral y conveniente, porque bueno, ya aclaramos que el punto querían se trataba poner de en otra evidencia. cosa. Ajá. Es utilizar la ley para fines no correctos. Eso es perversión de la ley. Sí, Aunque era correcto, porque esta mujer sí lo sabía, o sea, sí era culpable, eso no está... eso no está en duda ni tantito. Jesús se lo dijo, ni yo te condeno. O sea, yo sí estoy libre de pecado. Y si yo agarrara la piedra Sí, y te la aventara, estaría haciendo lo correcto. sí, por la ley. Porque estaría manifestando quién soy yo Sí, y quién eres tú. sí, claro. Pero Jesús con la otra manera efectivamente demostró Predi- quién era predicando ella, y quién quién eran era todos él. y quién era Yo soy más Él. que esta ley. porque tenía, no, él es la ley. Ahora sí, como decimos aquí los mexicanos, yo soy la, él es Sí, la claro. ley. Ok, Jesús ok. mismo declaró y dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla. Lo que Adán no pudo hacer, yo sí lo vengo a hacer, y es Ok. meternos en otro rollo. La sabiduría, para darle respuesta al otro Al otro punto. punto, la sabiduría es la que pone las cosas en su lugar. Si yo tengo una información correcta, podré actuar de una manera correcta. ¿Será correcta y completa también? Claro, Porque podemos tener la información correcta, pero a lo mejor nos falta la mitad. sí, o sea, pero tú puedes, o sea, eso también es muy humano. Tú debes, como el caso que hizo esta chica, ella ejecutó con respecto a lo que ella conocía. De acuerdo, primero investiguemos. Exacto. Primero averigüemos. sepamos. La sabiduría es algo que Dios da. Hay una sentencia en la palabra de Dios que también dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar. Que a final de cuentas esa es la postura que deberíamos. No sé. Es que el ¿Qué opinas? conocimiento no es sabiduría.
No necesariamente. La información no es sabiduría. Me refiero a la postura de estar ávidos de sabiduría. Esa postura creo que nos va a llevar a cosas mejores. Yo solo sé que no sé nada. Nosotros dos, de lo poquito que sabemos, nos salimos con... Yo de repente salgo con más dudas que con respuestas de y yo estas también, cosas. porque me agarras a bote pronto y de repente... pero lo único que podemos hacer es hablar de lo poco que conocemos. De acuerdo. Pero tratando de fundamentarnos en cosas eternas. Que para mí, desde mi punto de vista, la Biblia me brinda eso. La Biblia me brinda eso. Todo lo que ha pasado anteriormente está pasando hoy de nuevo, y la Biblia dice eso. No hay nada nuevo bajo el sol. Claro, y yo para eso te tengo a ti. No, y luego yo, ¿de dónde? Tú sigue leyendo. Es que espero de verdad que estas pláticas que tenemos y estas dudas que nos generamos puedan ser de utilidad. Porque sí creo que nosotros tenemos que convertirnos en un nivel de personas que ofrezcan respuesta a la problemática que tenemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Nuestro país necesita mucho que nosotros aprendamos a hacer de otra manera, y que tengamos sabiduría. Hoy tenemos, como empezamos diciendo, hay mucha información, todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene una voz, y qué bueno, pero hay que utilizarla con sabiduría, no solamente con conocimiento. Y para el bien de alguien más. Claro, porque ¿de qué te sirve tener la razón si con tu razón aplastas? Si con tu razón alejas a todo el mundo. Exactamente, y la sabiduría tiene que ser algo que una. No solamente que hoy se habla mucho de inclusión, y yo digo, ¿y la unidad cuándo? Yo te puedo incluir en una conversación, pero no puedo tener ninguna comunión contigo. Y Jesús lo que genera siempre es unión. Es intimidad. Jesús quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Fíjate qué curioso que algunos de los pecados moralmente más cuestionables o más atacados o más expuestos tienen que ver con la intimidad de las personas. Porque nos falta una intimidad mayor, y esa es la que el Señor Jesús nos puede proporcionar. Así es que sabiduría para dar respuestas. Creo que con eso podríamos englobar toda esta problemática. Y la principal es sabiduría, ¿no? Sí, sabiduría para dar respuestas. Jesús conocía el corazón de la mujer. Jesús conocía el corazón de cada uno de los que llegó. Y dio la respuesta para proteger el corazón de todos, incluyendo su misión y lo que él tenía que hacer. Claro, muy bien. Ganar. Buenísimo, porque la situación, si lo hubiéramos planteado sin Jesús, era una situación perder. Claro. Perder. Sí. El único que podía tomar la decisión correcta en ese momento era él. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, apedréenla, pero... o sea, hubiéramos salido de otra manera. Y no hubiera sido la correcta. Así es. Hubiéramos perdido. Muy bien, pues esperemos haber ganado hoy. Yo creo que con los principios eternos de Dios, siempre vamos a ganar. Independientemente de la religión que practiques, los principios de Dios corren parejos para todo el mundo. Y cualquiera que se apegue a un principio de Dios va a tener éxito. Eso no garantiza que haya comunión con Jesús, y siempre mi intención será invitarte a que tengas comunión con Jesús. Y si quieres ahí las coordenadas bíblicas de todo lo que hablamos, ponnos ahí en los comentarios, y si quieres platicar con nosotros en privado o en público también, aquí estamos para pensar en voz alta junto contigo. Exactamente, pues muchas gracias, amigos. Esperemos que esto haya servido, aunque sea un poquito. A mí me sirvió muchísimo. Esperemos que haya sido un poquito de ayuda para alguno de ustedes. Compártanlo, coméntenlo, mándenos su comentario. ¿Qué hubieran decidido ustedes si hubieran estado en la situación de Jesús, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubieran sido ustedes si hubieran sido los líderes del movimiento, en lugar de exponer la cuestión de una persona? O el apedreado. O el apedreado, ¿no? O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y también, ¿quieres que platiquemos de algún tema que tú estás pensando y quieres que nosotros lo digamos en voz alta? Échalo. Nosotros nos aventamos el tirito y lo que sea. ¿Sale? Bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.